Primero porque era Paulo, un judío, y seguramente conocido por alguno, o por lo menos a fama debería haber llegado, porque Paulo era conocido, era alguien que fue criado, o mejor, fue discipulado por uno de los más altos profesores de la época, maestro de la época, Gamaliel, y entonces, conocido por todos, fue su maestro, y ahora, lo que pasa es que Paulo, entonces, lleva este mensaje a las sinagogas, donde Paulo va a hablar del Antiguo Testamento. En otras palabras, Paulo va a hablar de una historia o de un contacto donde los que van a escuchar entienden. Yo tengo una tremenda dificultad, mejor, en hacer entender muchas veces a mis hermanos aquí en Brasil de que nosotros tenemos que hablar un mensaje que sea inteligible, que sea entendible. ¿Ah? No es que nós tenemos que hablar un mensaje equivocado o arreglado o tergiversado. Lo que nosotros tenemos que hablar es un mensaje que las personas entiendan. ¿Ya? Y muchas veces nós no somos como Paulo, porque nós hablamos un mensaje pensando que la persona que está escuchando habla o entiende mejor o sabe nuestro lenguaje, el evangeliquez. Entonces, este es un cuidado que nosotros tenemos que aprender con Paulo, ¿no? Es que este elemento es que Paulo muestra, entonces, acho que yo apreté aquí, ¿no? Anduve apretando este movimiento aquí, vamos a volver un poquito, opa, estoy yendo para adelante. Entonces, como dije, Paulo habla para estos hermanos, o mejor, este judío, a un lugar donde entendían el mensaje que Paulo estaba hablando, porque estaba usando el Antiguo Testamento. Ahí la pregunta que nosotros tenemos que hacer para nosotros, ya que nosotros queremos evangelizar otras culturas, nosotros tenemos que aprender también a conocer la otra cultura, a conocer el barrio donde estamos, a conocer los lugares donde estamos, y saber y recordar de que las personas que están en nuestro barrio, por más que sepan que usted o yo somos evangélicos, nosotros tenemos que hablar entonces un mensaje que se comunique. Y principalmente como nós hacemos estar no lugar. Por eso que yo siempre digo aquí, cuando yo doy clases a los jóvenes que van para los futuros pastores, les digo, vivan cerca de sus ovejas, viven cerca de las personas que ustedes quieren llevar para Jesús. Conozca el lugar donde usted va a evangelizar. Conozca, viva entre su propio pueblo. Juan capítulo 1, versículo 14, né? Diz que a palavra ou o verbo se hizo carne. Se aquilo que essa encarnação significa para o cristiano hoje dia. A palavra encarnação é ser igual, mas sem pecado Jesus foi. Então, é muito complicado, por exemplo, uma pessoa entrar em um lugar pecaminoso, entre comillas, y muchas veces va a ser juzgado. Imagine usted si en Chile, yo creo que hay la marcha de LGBT, imagine si el hermano Oscar está en el medio de esa marcha LGBT. ¿Qué van a hablar del hermano Oscar? Mira, el misionero se volvió gay. No, él está tomando una encarnación, él está junto con... Y los 5 años que pasé en Chile, me parece, como chileno, o como los chilenos, nosotros teníamos muy fuerte. Antiguamente yo usaba, o mi papá usaba la palabra santulón, no sé si se usa en Chile todavía, y parece que nosotros no podemos estar juntos. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí,
convertí en Chile, yo me convertí el sábado y el domingo ya estaba predicando en la plaza y después ya estaba predicando en las iglesias. Yo me acuerdo la palabra que me dijeron: ahora usted no es de este mundo. Usted ahora no tiene más amigos, no tiene más nadie. Y yo, disculpe la palabra que voy a usar, muy imbécil, acepté esa palabra porque yo era alguien que estaba recién conociendo a Jesús. Y yo perdí mis amigos. Era el momento que yo tenía que hacer, hablar con mis amigos lo que yo había encontrado. Y no creo que tenga cambiado, porque los 5 años que pasé en Chile, en 2011 para 2016, fue más o menos la misma cosa, como era difícil esa separación que tenemos y que somos nosotros. Pero Paulo fue exactamente al lugar de donde él estaba, o mejor, donde él estaba su pueblo, donde estaban las personas que podrían entender el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos conocían, y Pablo les iba a hablar de que Jesús era la promesa hecha en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. La sinagoga entendería el mensaje. Y después nos encontramos Pablo en otra ciudad, en el capítulo 13, donde encontramos otro elemento de la estrategia de Pablo, que él seleccionó la ciudad más importante para fundar obras. E é muito interessante saber de que Paulo foi um estrategista e ele buscava as pessoas. Ele buscava os lugares mais importantes. ¿Por quê? Porque era de aí que poderia irradiar, sair a luz para outras cidades menores, para outras cidades mais pequenas. Paulo, então, não trata o no tiene la intención de evangelizar cada pueblo, sino porque él está siendo un misionero, él está siendo un estrategista y él está siendo alguien que sabe de que es mejor llegar al centro de una ciudad mayor y preparar a esas personas para que esas personas hagan la obra para los lugares, porque él va a dejar un día ese lugar. No es que Paulo está prohibiendo y diciendo no alcanzar otros lugares. Lo que pasa es que Paulo selecciona las ciudades más importantes, organiza y prepara esa iglesia para que él haga, o esa iglesia haga discípulos. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, cuando nosotros hablamos de organizar iglesias, nós tenemos que trabajar con el objetivo de crecimiento. Yo siempre veo, desculpe, no es siempre, yo estuve siempre allí en esos 5 años viendo y intentando llevar a la iglesia a un discipulado de frutos. Y como fue dicho también anteriormente, me parece, escuché eso, pero parece que nuestra tierra, nuestro Chile, nuestros cristianos siempre están girando alrededor de sí mismo y van cambiando de iglesia. Una iglesia no crece sin nuevos discípulos. Una iglesia no crece sin nuevas personas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo como líder, como pastor, como misionero, sea lo que sea, preparar personas para que hagan la obra de ministerio, para que abran o alcancen nuevas personas. Entonces, nós temos que ter um plano, um propósito, uma estratégia. Toda igreja, toda comunidade deveria ter uma estratégia, que é o que vai ser este ano para alcançar novas pessoas. E esta é uma cultura natural de uma igreja. Porque a igreja é um corpo vivo. E um corpo vivo cresce. Algunos piensan de que no, queremos ser pocos para ser buenos y tener comunión y no permitir problemas. Bueno, si es algo que es bueno, lo que es bueno crece. Un árbol bueno, él da muchos frutos. Un árbol grande, muy grande, puede no dar frutos.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que el árbol, para que sea bueno, él tiene que cargar muchos frutos. Y ese árbol, entonces, o como la figura de Juan capítulo 15, ¿no? De la vid verdadera, la alegría del Padre es que nosotros demos mucho fruto. ¿Eh? Y fruto puede ser en varias situaciones, en varios tipos de fruta, en fin, pero también incluye nuevas personas. Por eso que es bueno nos preguntar, es bueno examinar cada año, las iglesias deberían hacer esto y ver cuántas nuevas personas tenemos este año. Nuevas personas, no que vinieron de otra iglesia, pero nuevas personas que fueron evangelizadas no por el pastor, mas por cada miembro de la iglesia. El pastor en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que él es un entrenador, un capacitador, alguien que enseña a sus ovejas a dar frutos, a tener otras ovejas. Entonces, eso se llama de multiplicación. Entonces, el segundo elemento que nós vemos na Antioquia da Pisídia, né? Porque existem duas Antioquias, tem a Antioquia da Síria, onde sale Paulo, e agora temos a Antioquia de Pisídia. Encontramos esse elemento quando Paulo vai a grandes cidades, ou seleciona as cidades mais importantes, e allí, então, prepara igrejas, obras, discípulos, miembros, para que estes continuem o ministério de sua evangelização. O hecho é que nós temos que entender de que daqui a um tempo, um dia, podemos encontrar pessoas que digam, olha, mira, tu gastaste tanto tempo comigo e eu tenho agora que gastar tempo com outras pessoas. Não somente eu como professor é uma, vamos dizer, uma profissão, mas como cristiano, como creyente, como pastor, eu tenho que discipular, ter pessoas que digam, aprendi com José Miguel, ele me influenciou, ele me ensinou. Algumas pessoas têm que identificar essas pessoas, às vezes por gesto, por palavra, por timbre de voz, enfim, por tantas coisas, pero principalmente por una vida bonita. Entonces, que las personas digan, se parece con el pastor o con el hermano tal. ¿Por qué? Porque fue discipulado, acompañado y enseñado. El tercer elemento de la estrategia misionera era la adaptación del mensaje al pueblo. Como decíamos ya, en esta sinagoga, una nueva sinagoga, Paulo usa su mensaje en el Antiguo Testamento. Y nós vamos ver más tarde que en Atenas ele habla sobre la filosofía. Entonces, es importante saber. Por ejemplo, usted va a un club, vamos a imaginar, a un club de fútbol, de barrio, de rayuela, no sé, cualquier cosa, usted tiene que se adaptar, si posible usar los elementos que el club tiene para poder entrar con el evangelio. Yo estuve después del terremoto de 2010, ¿no? El 27 de febrero de 2010, y yo me acuerdo siempre, los 5 años, 4 o 5 años que estuve allá, había un club que siempre me llamaba todo en el febrero para hacer una recordación de ese tiempo, esos días de terremoto y de tsunami. Yo prácticamente, yo no sé si se escandalizaron o encontraron chocante los hermanos, pero ellos me invitaron y entonces encontré interesante lo que ellos querían. Y yo usé exactamente esa circunstancia, lo que ellos me pedían, para transformarlo en un momento de comunicación del Evangelio. Entonces, no era un culto a los muertos, podríamos llamar no sé, la nostalgia del recuerdo, y ahí entonces yo hablaba
al respecto del Evangelio de Jesús, leía algunos salmos, oraba con ellos, le enseñaba la palabra, en fin. Lo importante es que yo tenía que saber antes qué es lo que ellos querían. Entonces la estrategia misionera de Pablo era adaptar el mensaje del Evangelio al pueblo que estaba. La misma cosa tendría que, o tuve que yo hacerlo. Y esto no significa hacer un desvirtuar el Evangelio o cambiarlo. No, ser inteligente y mostrar el camino que, o mejor, mostrar el significado de qué significa el Evangelio, las buenas noticias, en este contexto, en mi caso, ali del club, que había perdido sus fundadores y las personas que murieron en el tsunami, terremoto, y otras que ya habían muerto muchos años. Claro que yo no sabía si habían ido, eran cristianos o no, yo no iba a hablar que ellos estaban en el infierno, sino me apedreaban. Pero lo importante es que yo tenía que comunicar el mensaje a los vivos, a esos vivos que estaban ahí. Entonces, todos los lugares son lugares para hablar del Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, necesitamos adaptar este Evangelio. Y nós temos en la palabra, si usted va a hablar con el panadero, por ejemplo, el mejor camino es hablar sobre el pan de la vida. Ahí usted tiene ya muchas cosas para hablar sobre el pan de la vida. ¿Ah? Si usted va a hablar con el marinero, por ejemplo, que en Talcahuano había mucho, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la estrella de la mañana que los marineros usan cuando no tienen ninguna herramienta para ver en qué lugar están. Entonces, el arquitecto, nosotros podemos hablar sobre la base, sobre el principio de todo, o la base de la iglesia, que es la persona, Cristo como la piedra central. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal comenzar a hablar con un arquitecto y preguntarle qué significa la piedra fundamental en una construcción? Él le va a decir y usted explicar que eso también sirve para la vida con Dios. En fin, lo que Paulo está nos enseñando es que nosotros tenemos que adaptar para que este evangelio sea inteligible, para que este evangelio se entienda. Ese día mi esposa estaba me recordando algunas cosas que yo criticaba. Por ejemplo, no sé si en Chile se usa, aquí se usaba mucho antiguamente, la sangre de Jesús tiene poder. Es verdad, claro, pero eso yo le llamo la teología de la carnicería, porque cuando una persona escucha no entiende lo que está diciendo, por más bíblico que sea, por más correcto que esté, porque no es la palabra correcta que me va a hacer cambiar las personas, sino que la comprensión de lo que está siendo dicho y el Espíritu Santo que va a hacer el trabajo de convencer, como dice Juan, convencer el pecador de la justicia y del juicio, de pecado, justicia y juicio. Entonces, nosotros tenemos que comunicar el Evangelio y dejar al Espíritu Santo hacer su ministerio. Su ministerio es comunicar de forma que se comprenda. Paulo sabía de eso y el Espíritu Santo habrá que hacer la obra. Y así nos continuamos viajando con Paulo. Y cuando Paulo entonces empieza a volver, no capítulo 14, ele então vai volver por el mismo camino que ele había hecho, porque ahí él entonces nos muestra cómo era su trabajo de misionero. Y tenemos el cuarto elemento de su estrategia misionaria, que a él le interesaba que las iglesias fueran independientes, pero supervisionadas o supervisadas. ¿Qué es lo que Paulo hacía entonces? Entonces, después que él organizaba las iglesias, él le daba aquella estructura y colocaba o elegía o indicaba sus pastores, sus líderes. ¿tá? Entonces, Paulo no dejaba el grupo de la iglesia simplesmente como cualquier persona quiere, sino que él
va a trabajar con la iglesia y promover la elección o indicar pastores, va a indicar personas que van a cuidar y liderar esta iglesia, el liderazgo de la iglesia. Entonces, Paulo no solamente no solamente se preocupaba en evangelizar, mas también que estos evangelizados y esta iglesia que se levantaba ya pudiese avanzar y colocaba entonces líderes, personas capacitadas y yo creo que Paulo les enseñaba, los orientaba para que así ellos hicieran un buen trabajo y un buen ministerio. Entonces, el cuarto elemento de su estrategia misionera es que él entonces coloca iglesias con liderazgo o por lo menos supervisadas por alguien que esté cuidando del rebaño del Señor. Ahí volví entonces a Antioquía de Siria, la iglesia principal que hacía misiones, y entonces ese es el quinto elemento del plan misionero, donde él volvía periódicamente a su iglesia, porque esta iglesia lo había enviado al campo, lo había apoyado, y ahí entonces presenta sus relatos, sus informaciones y todo aquello. Es común y es bueno que las personas que son evangelizadas, sea dentro de la ciudad o van para hacer un trabajo fuera de la ciudad o en otros pueblos, en otras ciudades o en otros países, cuando son miembros de iglesia, ellos mantengan un contacto para que este contacto tenga la intercesión, el apoyo no solamente espiritual, también tiene que ser con su seguridad el apoyo financiero, porque no es porque el misionero va para el campo, es que nós tenemos que dejarlo botado. Yo tuve el privilegio de trabajar en Chile por 5 años y yo tuve mi iglesia todo mes, ellos estaban me apoyando no solamente financieramente, más en oración. Había grupos pequeños donde oraban por mí. Yo recibía cartas del Ministerio Infantil de niños que decía, pastor, estamos orando por usted. Recibí visitas de 2 iglesias que vinieron o fueron de aquí de Brasil, visitar, ver mi trabajo. Me llevaron 20 kilos de café de aquí, porque el café en Chile vale 50 reales. Allá en Chile es muy caro el café brasileño. Aquí vale 10, 15, allá valía 50. O sea, 5 veces más. Entonces ellos sabían que el mejor regalo que me podían dar era el café brasileño. Entonces, ese también es algo importante. La información de aquel que va, sea mismo dentro del país, sea inclusive dentro del barrio, sea donde sea, es importante que esta persona, este misionero, este enviado por la iglesia, esté en contacto, esté dando informaciones, contando sus dificultades, sus experiencias, las luchas, a todo aquello que sofria ou alcançava as vitórias, né? Um dos casos mais difíceis que eu tive em Chile foi que a casa pastoral, onde eu tinha toda a minha biblioteca, toda a coisa de guardada, se incendiou, inclusive está em YouTube, isso, e eu perdi todo mi material, computador, enfim, muitas coisas, e não somente mío, mas também de la iglesia local onde eu estava. Pero las iglesias aquí se movieron y mandaron, apoyaron, y algunas iglesias inclusive intentaron levantar y establecer una nueva biblioteca, y en fin, me apoyaron bastante. ¿Por qué? Porque yo mantenía el contacto, hablaba, decía las bendiciones, las luchas y también las dificultades que yo estaba enfrentando. Porque mismo siendo chileno, yo volví en un choque cultural. Ya hacía más de 30 años que estaba aquí en Brasil. Volví para Chile para tentar ayudar un poco a mi octava región. Y bueno,
el shock cultural fue muy grande. Y aquí una experiencia muy particular con los hermanos. Les digo, por ejemplo, que en la primera semana que yo estuve en Chile, yo compré una televisión y dije, bueno, voy a ver la televisión para me informar cómo está Chile, porque la televisión es el mejor lugar. Noticias, programas, en fin, todo lo que podía me informar cómo que Chile estaba, su sociedad, artistas, chistes, en todo, así, todo. Yo le digo honestamente, hermano, yo fue la primera vez, era las 11 de la mañana, yo viendo los programas, yo lloré por Chile. Yo nunca sentí tanta depresión, tanto bajón de ver cómo Chile estaba, principalmente a través de la televisión. Inclusive yo le decía a los hermanos, aquí mi iglesia está pareciendo la farándula evangélica, porque exactamente era lo que yo estaba viendo en las iglesias o en la iglesia donde yo estaba y estaba viendo lo que estaba pasando en la televisión. Entonces era la farándula evangélica, ¿eh? Creo que esa es la palabra, si no me acuerdo bien. Entonces, esa información yo tenía que mandarla para Brasil y decirle, ¿no? Ese era mi retorno y las 2 o 3 veces que yo vine, las vacaciones, tuve la oportunidad de compartir con la iglesia momentos de alegría, de bautismo, de Santa Cena, de vigilia, de retiros, en fin, todo lo que estaba siendo hecho. Y también de misiones, que yo creo que nunca la iglesia había hecho una semana, un par de días misioneras, de semana misionera, que inclusive fue donde nosotros tuvimos la suerte, la bendición que Oscar tuvo de me conocer. Claro, es un conocimiento mutuo, nos conocimos ahí y ahí establecemos una amistad que dura hasta el día de hoy, siempre pensando en el evangelio de ser predicado, no solamente en Chile, mas también en todo el mundo. Entonces, el quinto elemento es informar la iglesia madre, informar la iglesia que tiene que apoyar. Es por eso que las iglesias en Chile y en cualquier parte del mundo deben deben invertir su dinero en misión. Yo les digo una cosa, les voy a decir un secreto para ustedes. Ustedes no saben, tal vez, pero por lo menos aquí en Brasil, yo creo que en el mundo, las iglesias que más invierten en misiones tienen 2 cosas muy buenas. Son las que más crecen y son las que tienen más plata. Y entre más invierten en misiones, Dios más bendice. Y eso lo digo yo por experiencia propia. Yo les puedo decir para ustedes por prueba de esta semana, inclusive, de semana pasada. Semana pasada. Cuando usted da para misiones, cuando usted da para la obra, Dios te recompensa. Fue lo que hice. Nosotros aquí tenemos, por causa de la pandemia, tenemos un grupo de pastores donde a quien puede dar una ayuda para los misioneros, para los pastores que no tienen el sueldo, porque las iglesias están sin plata, porque están sin empleo. Entonces, yo dije, no, voy a dar para estos hermanos, hermanas. Yo di, nunca pensé que Dios me iba a devolver 7 veces más. Yo no lo hice por el interés que Dios me iba a devolver. Le dije a mi esposa, mira, voy a dar tanto para no sé cómo llamaría en Chile, ¿no? Este grupo de hermanos que estamos, un fondo que estamos haciendo, y Dios me dio 7 veces, 8 veces más. Entonces, dar dinero, dar plata para misiones, no es dar al fondo vacío, es hacer un investimento, porque Él vuelve por la bendición de Dios. Y eso se lo digo por experiencia propia, porque lo veo en las iglesias que más invierten en misiones aquí en Brasil, y las iglesias que más gastam ou colocam plata em projetos misioneros. E entonces son exactamente lo que Paulo hacía. Traía las bendiciones, informaba a su iglesia y la iglesia más aún hacía. Por eso que Paulo entonces va a hacer el otro viaje misionero enviado por esta iglesia
enviado por la iglesia en Antioquía, y nos vemos entonces el sexto elemento de la estrategia misionera de Pablo, donde muestra que Pablo regresa por los mismos lugares que habían sido fundadas las iglesias y establecidas por él. En el libro de Hechos, capítulo 15, 41 a 16, usted va a ver, entonces, en este viaje misionero, exactamente ese camino que Pablo va a hacer. Él visita nuevamente las iglesias para ver cómo ellas estaban. Entonces, esto es más o menos que nosotros también tenemos que hacer, no solamente con las iglesias, mas también con las personas que evangelizamos, bautizamos. Porque algunas veces estas personas son evangelizadas por usted y está en otra ciudad, o inclusive por una iglesia más cerca. Haga una visita para estas hermanas, estos hermanos que se bautizaron o fueron evangelizados por usted, para ver cómo se están. Pablo hacía esto con sus iglesias que él había fundado, que él había establecido, para que así entonces estas iglesias fueran aprendiendo y sabiendo sobre qué hacer, sobre el crecimiento de la iglesia en la vida cristiana. Entonces, el propósito de estas visitas era animar, estimular, edificar. Y en este caso, ele entregou uma carta que estava allá em Hechos capítulo 15, né, no concílio de Jerusalém, ou el consejo de Jerusalém, donde se le enseña a los hermanos como ser salvo, y ser salvo a través de Jesús, y no por las obras de la ley de Moisés. Entonces, Paulo va no solamente fundar a iglesia, mas também va a estimular y edificarlas para así esta iglesia crecer más. Y Pablo continúa su viaje, y aquí en su viaje vas a encontrar con un joven llamado Timoteo, y era él mitad judío, era un mitad gentil, y él era joven, y aquí Pablo muestra algo que nosotros no podemos echar al lado. El séptimo elemento de la estrategia de Pablo era convidar, invitar a jóvenes seleccionados para que lo acompañaran. Jóvenes, ellos tienen muchas energías, pero también tienen muchas tentaciones. Y nosotros los viejos, porque yo ya tengo 66 años, muchas veces miramos más los errores, las tentaciones de la energía. Y este es un grande equívoco, una grande equivocación que nosotros cometemos. Los jóvenes sufren presión, tentación muy grande. Y en cuanto nosotros somos los más viejos con menos fuerza, ellos tienen que ser convidados a participar del liderazgo de la iglesia. Si ellos son bautizados, son convertidos, nuestro tiempo, nuestra disposición también tiene que ser de convidar, de invitar a estos jóvenes al liderazgo, a la predicación, al trabajo de enseñanza. Debemos dar espacio para enseñar a estos jóvenes, debemos dar espacio para enseñar, o mejor, para cantar, para tocar, para hacer teatro, a danza, no sé cómo será, en fin. Yo siempre digo a los jóvenes, hay cosas que a mí no me gustan, pero que no son malas. Porque muchas veces, yo como pastor, ¿cuántas veces yo debo ter dicho? Mira, eso no se hace porque a Dios no le gusta. ¿Será que a Dios no le gusta? Entonces, si usted tiene esa seguridad, muestre la Biblia que diga, a mí no me gusta esto, esto, esto. Y eso me hace recordar la historia de un joven aquí en una ciudad cerca, yo fui pastor, aquí a 200, 300 kilómetros, la ciudad se llama Jaboticabal. Y en esa ciudad yo era pastor y yo estaba a una cuadra, estaba la casa pastoral, y una cuadra del templo estaba la casa pastoral. Y a una cuadra yo escuchaba un boche, una música tocando en la iglesia. Y yo no me importé mucho. Hasta que alguien me llamó por teléfono y me decía, mire,
pastor, hay mucho voz allá. Yo bajé y vi que el rock era música rock evangélico, por lo menos aquí en Brasil se toca. Y a mí no me gusta el rock, a mí no me gusta. Y yo llegué a este joven, Oziel, y yo le pregunté, ¿te gusta el rock? Sí, me gusta. A mí no me gusta. Y él se quedó muy triste y me dijo, perdón, pastor, yo no sabía de eso. Yo le dije, pero a mí no me gusta. Ahora, si a ti te gusta y tú me consigues llenar este templo con jóvenes que les gusta el rock, yo puedo hasta predicar en ese culto. Pero a mí no me gusta. Pero si Dios te va a usar con el rock para evangelizar, yo no tengo ningún problema, pero es a mí que no me gusta, pero yo voy a estar predicando. Hoy día yo encuentro ese joven, muchos años después encontré ese joven, todavía ahora es profesor de música en la iglesia trabajando. Imagine usted si yo le hubiera dicho, lo hubiera retado, a mí no me gusta que hagan ese como buen chileno. Yo pienso que si ese joven estaría en mi iglesia. Entonces, nosotros, los más viejos, principalmente el liderazgo de iglesia, debe invertir, porque nosotros vamos a pasar, nosotros tenemos que pasar el bastón a estos jóvenes, tenemos que prepararlos para ser los líderes de la iglesia. Es por eso que más tarde Pablo va a estar escribiendo al joven Timoteo la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. ¿Por qué? Porque este joven pastor se constituyó, o mejor, este joven se constituyó en un pastor de la iglesia de Éfeso que tuvo muchos problemas, mas que Pablo enseñó a Timoteo cómo solucionar esos problemas. Entonces, miremos a los jóvenes con más cariño. Nosotros ya estamos dejando esta tierra. El siglo XXI no es el mismo del siglo XX cuando nosotros éramos jóvenes. Por lo menos aquí, yo sé que en Chile todavía usted escucha a Sandro, todavía escucha a Leonardo Fabio, y todavía está el Festival de Viña, más el Festival de Viña debe estar en la 24ª, 5ª, 6ª historia, pero usted puede ver que el Festival de Viña de vez en cuando lleva unos viejos, pero la gran mayoría son, ¿cómo se llama? Conjuntos jóvenes. Las músicas son jóvenes. Entonces, el séptimo elemento de la estrategia de Pablo era invitar a jóvenes seleccionados para que lo acompañaran. Y el acompañamiento se hace con discipulado, con enseñanza, con cariño, con llamada de atención, porque cuando usted gana el corazón de un joven, este joven le dirá y aceptará muy bien su consejo. Pero antes de dar el consejo, claro, usted va a ser ejemplo, pero antes de dar el consejo, o antes de tirar la oreja, o antes de arrancar la oreja, gane su corazón, como Pablo lo hizo. En Asia Menor se nota la operación del Espíritu Santo, y Pablo entonces va a escuchar a través del ángel la prohibición de evangelizar en Bitín, en otros lugares, y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces el evangelio fue para otro lugar y para Europa. Pero aquí Pablo empieza a escribir, o mejor, disculpe, Pablo empieza y comienza a predicar en lugares pioneros o en lugares donde no había evangelio. Coloquemos atención cuando nosotros pensamos, cuando vamos a predicar a dónde vamos a abrir una iglesia. Pablo fue a lugares donde no había otras iglesias, donde no habían discípulos de Jesús. Entonces, por ejemplo, Santiago, usted busque las comunidades, busque los centros de migración donde no hay evangelio siendo predicado. Hay un micrófono abierto por ahí. Estoy escuchando las cobuchas ahí de un micrófono abierto. Ahí, chuva Paulo, também, Oi? mas nas regiões com focos de queimadas não caiu uma gota.
Na cena, vamos lá, as chamas seguem destruindo a vegetação da área considerada a mais preservada. Apaga la tele, mi hermano. Diretamente com chamas, brigadistas do prédio Fogo do Ibama abrem valetas perto de áreas alagadas para o fogo não avançar. Na estrada ¿Quién está parque, con la televisión prendida? se propagarem pela vegetação seca. A área do acero feito para ¿Es aquí en Brasil? essa No, es español. Tenemos un brasileño aquí, o Luis. Luis está aprendiendo. Ahí está. Pastor Luis é quem estuvo em Chile, Pastor Luis, me visitando. Mira usted aqui, nem sabia que ele estaria aqui. Coloquei no grupo de pastores bautistas. Pastor Luis foi um dos pastores que estuvo em Chile me visitando. Então, todo o que estou falando, si hablo mentira, pregúntele a él. Sí, solo Pastor Luis debes silenciar el audio. Apagas la cámara, pero no está silenciando el audio. principalmente numa pequena cidade do estado. Ah, é Luis mesmo. Luis, ele liga o áudio, Luis. Você que é em Chile, é El português. anfitrión, una consulta, el anfitrión igual puede silenciar tentando. a un invitado. El anfitrión lo viu, puede Oscar? silenciar, nos puede O silenciar. anfitrião você pode silenciar. Tem um lugar Sim. onde silenciar tudo. Tá perdonado, Luiz. Tá perdoado, Luiz. Pronto. Só porque você é meu parceiro, eu vou te perdoar, viu, cara? Tá bueno, tá bueno. Entonces, aquí el octavo elemento de la estrategia de Paulo es predicar en lugares pioneros. Aquí hubo algunos años atrás, era muy interesante, todavía existe un poquito, pero ya no tanto. Yo soy bautista, entonces siempre decían así: hermanos, vamos a abrir un lugar en una iglesia en tal ciudad. Y alguien preguntaba, ¿más por qué? Porque allí no hay una iglesia bautista. Y siempre había el simpático y muy inteligente que decía, pero hay otras iglesias. Sí, hay 10 iglesias. Pero entonces, ¿para qué vamos a ir ahí a abrir una iglesia bautista solamente porque no hay una iglesia bautista? Hay tantos lugares, y aquí hay centenas de pequeñas ciudades que no tienen ningún tipo de iglesia, solamente la católica. Entonces, esas iglesias, o nosotros tenemos que alcanzar esas iglesias, o mejor, esos pueblos donde no hay ninguna iglesia evangélica. ¿Ah? Entonces, la misma cosa con los refugiados, lo mismo con tipos de otras personas, ciudades donde no hay lugar, o mejor, donde no hay evangélicos. Entonces, ¿para qué invertir dinero? ¿Para qué invertir esfuerzos, tiempo en un lugar donde hay muchas iglesias y el espacio, vamos a decir, está lleno? Ah, no, que Asamblea de Dios, no importa, es Asamblea de Dios, pero predica el Evangelio, predica. Entonces, deja. Si somos diferentes, ah, no, que es presbiteriana, no importa. No, es comunidad cristiana, no importa. No es una competición. No estamos en competencia, no estamos en pelear. ¿Ah? Tenemos que escuchar y entender cómo la Biblia nos muestra en Pablo que él predicaba en lugares pioneros, en lugares donde no había evangelio. En el taller anterior, aquí tenemos más de 100 lenguas indígenas que no hay nadie que predique. Entonces, si alguien quiere predicar el evangelio y tiene llamado para estas etnias o tribus, vamos para allá, porque allá necesita mucha predicación. Y vamos continuando entonces. En Atenas, en el capítulo 17, nos encontramos el noveno elemento de la estrategia de Paulo, donde Paulo usa entonces la oportunidad de hablar y encontrar lo que decimos que llamamos de punto de contacto. Ya hablamos un poco de eso anteriormente. Punto de contacto es encontrar un lenguaje o una comunicación inteligible, donde la persona se sienta respetada porque ella es escuchada en su situación. Nosotros, por ejemplo, peleamos bastante, y creo que en Chile también debe ser así, con la Iglesia Católica Romana.
Alguien llega para usted y le dice, yo no voy a su iglesia. ¿Por qué? Porque soy católico. No, católico va para el infierno. Para. Nosotros tenemos mucha cosa en común. Vamos a hablar del apóstol Pedro. Y mejor, si usted, creo que dije en el último taller, eso no me acuerdo, vea usted, por ejemplo, el credo apostólico. ¿Quién es católico? Fue católico uno de ustedes y aprendió de memoria el credo apostólico. Él es un credo cristiano, no es un credo romano, católico romano. Todo ese credo apostólico. Si usted lo ve, creo en Dios Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, sufrió y murió debajo de la autoridad de Poncio Pilato, murió y resucitó al tercer día, creo en el Espíritu Santo, en la remisión de los pecados, creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Usted cree eso? Claro que cree. Y creo en la remisión de los pecados. ¿Usted no cree? Cree. Pronto. Un día estudiando la Biblia con una señorita que no era evangélica, y me decía, mire, yo estoy en su iglesia, estoy yendo a su iglesia, pero mi mamá es católica, y es católica, sí, de aquella, aquí se dice Carola, ¿no? Es bien católica, es aquella que va mesmo, católica practicante, y vamos a pelear. Dije, no pelea, no. Sienta con ella, con el credo apostólico, y va punto por punto, y usted va a ver que usted piensa igual, ustedes tienen la misma fe. Ahora, deja al Espíritu Santo la convencer del pecado, de la justicia y del juicio. Es eso que la Biblia dice. No dice José Miguel convence, o Sergio, o Juan, o Pedro, Luis, Oscar. No dice eso. Dice que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, justicia y juicio. A mí me cabe hablar del mensaje y a mí me cabe ser inteligente para encontrar entonces el punto de contacto y utilizar este punto para llevar a esta persona al conocimiento, en el caso de los filósofos griegos allí en Atenas, en el capítulo 17 del libro de Hechos, al Dios desconocido. Y si usted lee todo ese capítulo, o mejor, de versículo 15 al 34, el nombre de Jesús ni aparece. Lo que aparece allí y se causa una revolución es la resurrección de los muertos. Y cuando se habla de la resurrección de los muertos, ahí que le dice, mira, en otra oportunidad te vamos a escuchar. Porque exactamente cuando se habló de una cosa que ellos no entendían y no consiguieron entender a Pablo, ahí entonces explotó la bomba y ahí Dios trabajó en el corazón de 2 o 3 personas y ahí entonces él salió y fue y consiguió establecer posiblemente una iglesia. El noveno elemento de la estrategia de Pablo entonces es ser estratégico y descubrir un punto de contacto donde yo puedo hablar con una persona dentro de sus conocimientos. Y muchas veces usted va a tener que escuchar esa persona primero. ¿Por qué? Porque la otra persona es obligada a te escuchar con el evangelio. Es una falta de educación, por lo menos aquí, de yo no escuchar el otro. Entonces, para usted ganar o conquistar el corazón, la amistad o el diálogo con la otra persona, escuche. Y vea lo que Jesús hacía. Jesús hacía simplemente una pregunta. ¿Entiendes lo que lees cuando le preguntó o qué dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento, el segundo mandamiento? Siempre Jesús hacía algunas preguntas muy interesantes y ahí la persona comenzaba a hablar. Cuando llegó aquí el joven rico, Señor, ¿qué es lo que haré para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, niño, tú tienes que levantar la mano, ir a la iglesia, hacer eso, papá. No, le dijo, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Guarda los mandamientos, pronto, listo. Y ahí usted sabe toda la historia. Jesús, claro, él era muy sabio y nosotros tenemos que aprender las estrategias de Jesús. Y cuando habló con la mujer samaritana, yo
yo quedo impresionado con el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Jesús tenía todas las razones para no hablar con esa mujer, cansado, hablar con una mujer, samaritano y judíos eran enemigos, él era el salvador del mundo, ella posiblemente una pecadora, se hablaba con una mujer, la mujer podría ser llamada de adúltera o de adultera, no me acuerdo más, ¿no? Que estaba adulterando porque él era un hombre y ella sola. ¿Y cuántas horas será que hablaron? No sabemos, ¿no? Porque los discípulos fueron a comprar la comida y algunas horas después con seguridad volvieron. O sea, no fue un diálogo de 2 o 3 minutos. Nosotros podemos leer la historia ahí escrita lo suficiente en 3 minutos, pero el diálogo de Jesús, muy seguro, estoy de eso, fue mucho más. Mas Dios permitió que tuviera lo suficiente de esa historia para entender cómo que Jesús mantenía esta palabra conciliadora y esta palabra de contacto con estas personas que no conocían la gracia de Dios a través de Jesús. Y en la tercera viaje misionaria, entonces nos vamos a encontrar nuevamente Paulo pasando por las ciudades, hablando siempre hablando siempre de la palabra de Dios. Y aquí entonces vamos a observar el 10º elemento en la estrategia de Paulo, que es la de escribir cartas a las iglesias necesitadas durante la ausencia. Paulo entonces continúa predicando, continúa viajando, pero él continúa ahora se preocupando a través de la alta tecnología de las redes sociales de aquella época, que eran las cartas. Paulo siempre usó la tecnología. Imagine usted que Paulo escribe cartas que hasta el día de hoy se mantienen o se mantuvieron para usted y yo leerla. Ahora piensa, hay un texto en Hechos, no me acuerdo ahora el pasaje exactamente, que hubo un momento cuando Paulo es bajado por algunos discípulos, por algunos hermanos en un canasto. ¿Usted sabe el nombre de ellos? No está el nombre de ellos. Pero sepa que esos hermanos son responsables porque Paulo quedara vivo y escribiera todas esas cartas. Entonces nosotros vamos a tener una sorpresa, tenemos sorpresa muy grande. Hay mucha gente desconocida que hicieron muchas cosas en favor del evangelio, como esos hermanos que bajaron el cesto o el canasto y Paulo dentro y no fue muerto. Y así Paulo tuvo la vida suficiente para escribir sus cartas, plantar iglesia, organizar iglesia, dejar predicar el evangelio por todo aquel lugar que Dios le había dado el permiso, el deseo de alcanzar vidas. El 10º elemento de la estrategia de Paulo, entonces, es de escribir cartas a las iglesias necesitadas durante esa ausencia. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo estamos haciendo hoy día? Exactamente algo parecido con Paulo, pero con una tecnología diferente. En aquel tiempo la tecnología era escribir cartas. Hoy día la tecnología es hacer live, es WhatsApp, es Facebook. Use-os. Eu sei que sempre vai haver personas, não, que o Facebook é del diablo, que o YouTube é del diablo, o TikTok é del diablo, todo é del diablo. Una cosa yo sé, hubo un tiempo que decía que la televisión era del diablo. Y alguien dijo, oye, yo la compré, yo la pagué, entonces la televisión es mía, no es del diablo. Es como usted usa esos elementos, que es diferente. Imagine usted su iglesia usando todas las noches, todos los días, aunque usted no vea la novela y estudiando la Biblia a través de las redes sociales, como estamos haciendo hoy día. Tal vez ni necesite ser todos los días, una vez por semana. Yo no sé si todo el mundo piensa como yo, pero yo siempre digo, en los últimos meses, las últimas semanas, yo hace 7 meses que yo no salgo de casa prácticamente, solamente me mantengo a través de internet, dando cursos, dando estas lives, en fin, y yo digo siempre así, bendita pandemia, o bendito pandemia, bendita pandemia. Yo sé que murió mucha gente, pero yo creo que Dios usó este elemento de pandemia, este virus, para despertar, por lo menos aquí en Brasil, a muchas iglesias que estaban encerradas, que no sabían usar la tecnología. Ellos descubrieron que la tecnología podía hablar de Jesús,
hablar del evangelio, capacitar sus personas, dar cursos en las casas, atender mucha gente. Y en estos días yo recibía informaciones de los pastores, compañeros nuestros, que decían exactamente eso. Mi iglesia ganó más personas nuevas, están llegando, porque aquí están abriendo las iglesias, ya está siendo permitido hacer cultos, con un número 30-40% permitido. Entonces, ellos están diciendo, mira, llegó gente nueva, tenemos 5 familias que llegaron, tenemos 2, tenemos 3 que llegaron por causa de los programas a través de la internet, a través de los WhatsApp, en fin. ¿Por qué? Porque o WhatsApp ia para allá, áudio para acá, música para allá, música para acá, mensaje aquí, mensaje allá, en el Facebook asiste al culto tal. Y finalmente, nuestras iglesias aquí en Brasil descubrieron que la pandemia podría también ser usada por Dios para evangelizar. Entonces, para alcanzar nuevas personas. Entonces, por eso que yo digo, bendita pandemia. Sé, aquí en Brasil, por lo menos, ya estamos con 150.000 muertos. Essa é uma tristeza. Alguns pastores murieron, pastores que eu conozco. Alguns familiares da minha esposa, a minha prima murió por causa disso. Eu sei, é triste. É triste. Pero também devemos ver que, al outro lado, será que Deus não está também permitindo todo esto e usando todo esto para que a igreja em Chile, a igreja aqui em Brasil, seja mais inteligente, mais sábia em usar os recursos que temos para alcançar o mundo, né? Para alcançar o mundo, para alcançar as pessoas que precisam escuchar de Jesus. Queridos, estes são os 10 elementos que você encontra no livro de Hechos, onde você pode estudar este livro, como sendo um livro de missões, um livro missionário, um livro que pode ajudar em sua vida, para também, não somente em sua vida, mas também ajudar em sua igreja, para que assim o Evangelho de Jesus seja predicado sempre. Que Deus le bendiga y desde Brasil, mi abrazo, mi saludo y muchas gracias por su atención y por estar aquí con nosotros. Que Dios le bendiga. La palabra está con nuestro obispo papa, hermano Oscar. Obrigado, siervo. Ahora ya no se usan apóstoles. Son patriarcas, porque los apóstoles son del Nuevo Testamento, los patriarcas del Antiguo. Así que por si no sabía, algunos pastores amigos, o sea, algunos pastores en Centroamérica les llaman padres, pues son patriarcas. Y por ahí hay algunos querubines, pues ya le queda chico todo, son querubines en Centroamérica, para que sepa. Así que de querubín para abajo o de querubín para arriba tiene que decirme, no me tiene que decir ni gurú ni... Voy a implementar esa moda aquí. Querubín Oscar, ¿cómo suena? ¿Bien? Bien, cortito y amagollado, como decía. Bueno, obrigado, muchas gracias, José Miguel. Muy interesante y muy buenísimo los 10 puntos de Pablo, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Vimos un poco las estrategias de Jesús y continuamos con Pablo, así que lo vamos a contratar para el IMT. Oh, qué bien, pues, pagando en dólar está bien. Pues. En reales. Chile tiene plata, los chilenos dicen que está muy rico. Porque bueno, de Chile vienen aquí y gastan la plata a montones. Sí, pues. Seguramente son de Puerto Natales, allá tienen plata. Acá. Bueno, vamos a finalizar. Les cuento que esta noche voy a subir este video al canal de YouTube para que puedan repasarlo, tomar notas si no tomaron nota suficiente. El canal de YouTube. Si usted quiere, yo le puedo mandar para que entregue a estos hermanos que participaron Me parece bien. Me parece bueno, buenísimo. Entonces está... Nada más. ¿Ah? A estos nada más. Sí, por supuesto. Solo a los que participaron, obviamente.
Por si acaso, el canal de YouTube, el humilde canalcito, como dice un amigo mío, es Oscar Gómez con tilde, Oscar Gómez guión Café Entre Amigos. Entran a Oscar Gómez guión Café Entre Amigos y ahí están todas las barbaridades que hemos dicho, entrevistas a misioneros, a gurúes, a siervos de todo el mundo y algunas Patriarca reflexiones, tiene. y están estos. ¿Cómo? Hay patriarcas también entrevistados. Sí, uno de Brasil que entrevistamos hace tiempo, ahí hay uno. Bueno, y les cuento que cometí un error. No apreté play cuando dimos el primer taller, así que ese no está. Perdón. Perdón. Ok, muchas gracias por la participación. Estamos en contacto por WhatsApp o por los otros medios de comunicación. Como hemos dicho, vamos a entregar un certificado digital, no en papel, digital, para que los hermanos tengan, los que han participado en estos 4 talleres, los 2 anteriores y los 2 de ahorita. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.